Esta carta encíclica, La esperanza que salva, es del Sumo Pontífice en su momento, Benedicto XVI, del 2007. Vemos esta pintura que busca de alguna manera hacer una referencia a las virtudes cardinales y teologales. La caridad, pues, es la que está al centro, representando eh, aquella virtud de la cual mana el amor, de la cual nosotros nos nutrimos, somos y podemos, pues, alimentar precisamente esa esencia del catolicismo, que es la misericordia. Del lado izquierdo, viéndolo hacia la pantalla, tenemos la representación de la fe en la cruz, ¿cierto? Del lado derecho tenemos la esperanza con las manos dispuestas hacia el cielo, los ojos mirando hacia el cielo, en una forma de expresar precisamente que se espera de lo alto, de lo celeste, esa, esa respuesta a la fe. Están sumamente ligadas esas virtudes, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, también hay otros autores que representan la esperanza con un ancla, y eso tiene todo que ver con la manera en la que la representan también los marinos, puesto que el ancla en un momento de gran tormenta, pues es la última esperanza del marino. Entonces, en el caso del ser humano, la, la esperanza es lo que no nos puede fallar, incluso estando en las más grandes tribulaciones. Bien, tenemos que la estructura está dada en dos partes principalmente. La primera es un esquema general de lo que es la esperanza, y en segundo lugar tenemos un análisis en el que situamos de manera más puntual en el diario de nuestra vida cómo podemos observar la esperanza y cómo podemos traerla a cuenta de nuestra existencia como hijos de Dios. ¿En qué actos concretos? Bien, pues en la introducción nos menciona precisamente que la fe y la esperanza en la palabra de Dios han estado sumamente ligadas. Se han tomado incluso como sinónimos. Esto es porque ambas son un don. Santo Tomás de Aquino nos va a decir que son gracias, si bien de lo alto, teologales, sobrenaturales, por así em, puntualizarlo, pero no operan por sí solas, apartadas de la voluntad. Es decir, el ser humano tiene que tener una disposición a, en el caso de la fe, abrazar ese don, una disposición de su espíritu, del alma, para poder recibir ese don, para poder ejercitar ese don. Lo mismo con la situación con la caridad y con la esperanza. Es decir, no son regalos que en cuanto se nos dan operan automáticamente, no son ajenos a nuestra voluntad. Los recibimos una vez que somos bautizados y es necesario ejercitarlos y nutrirlos precisamente con los actos con las decisiones de una voluntad buena, que tienda hacia el bien, hacia la virtud. Bien, se nos explica, dado que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida, la puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. De tal forma que la esperanza no es algo que simplemente creamos aunque no lo veamos, y algo que de alguna manera vaya en contra de muchas posibilidades. También tiene su fundamento tangible. Es decir, nosotros creemos en el Evangelio, creemos
en Jesús histórico, como se conoce en la cristología y en la misma historia. Sabemos que existió como persona en el mundo, que habitó, que fue parte de la historia del pueblo hebreo. Ahora bien, sabemos que vivió, murió, resucitó. Creemos en esos hechos por medio de la transmisión precisamente de la tradición. Ahora bien, en la actualidad también podemos mirar esa realidad, aunque no hayamos estado en ese momento en la resurrección, podemos mirar esa realidad justo operando en las personas que hacen vivo el Evangelio. Y con eso estamos hablando precisamente de todos aquellos bautizados que viven el Evangelio, que dan cuenta también, dan cuenta, dan razón de su fe. Porque si bien, pues, no es necesario quizá estudiar teología para poder ser un cristiano íntegro, un católico íntegro, es necesario sí dar razón de la fe, de aquello que se cree. Y eso es también gracias a los dones del Espíritu Santo. En ese sentido, no es de ninguna forma irracional creer, creer en tener una esperanza en el Evangelio, tener una esperanza en la revelación. Dios que se hace hombre para salvarnos. Bien, tenemos también por otra parte algo que apunta un poco más incluso a la modernidad y sería esta filosofía, esta ideología en la que nada tiene sentido. Si bien no es algo nuevo que se decepcionaran de la filosofía por sí sola los seres humanos, porque ya en tiempos de Aristóteles, Platón, antes de Cristo, 300, 400 años antes de Cristo, ya había eh, ya se apuntaba a que la filosofía por sí misma no agota la, la existencia humana en el sentido de que más allá del razonamiento realmente no hay nada, hay un vacío. El razonamiento por sí mismo no puede brindar un sentido a la existencia. Lo que los existencialistas, dando este salto cronológico, llamarían angustia existencial. Nuevamente lo que los nihilistas apuntarían a que en realidad nada tiene sentido. Bien, nihilismo de nihili, de nada, es algo que ya mencionaban los primeros patriarcas que ya explicaban que la filosofía por sí sola es algo que va a decepcionar. ¿Por qué? Porque la salvación del ser humano no está en sus razonamientos, no está en su comprensión del mundo. Cuando Jesucristo vino, siendo Dios, se hizo verdadero hombre también, se, se iluminó por completo el sentido histórico, el sentido de vida. También hay una pequeña cita que aquí menciono de San Gregorio, porque eh, incluso en ese tiempo también había religiones basadas pues en su observación de los elementos naturales y caían nuevamente en un vacío. ¿Por qué? Porque si bien algún mito, por ejemplo, en el caso de los griegos, em, respecto a que una deidad tenía control sobre elementos naturales y tenía similitudes a los seres humanos, defectos humanos, no tampoco brinda ninguna esperanza al final de cuentas, porque serían deidades absolutamente separadas de los seres humanos, indiferentes incluso a ellos. Em, Ahora bien, la cuestión aquí es que está basado pues en irrealidades, mito por definición, algo que no existe, algo creado por la imaginación del ser humano. Entonces, si mi esperanza no está en la realidad, no está cimentada en nada.
esa ancla, por ejemplo, ni siquiera tendría razón de ser porque no habría nada en, que permita que funcione como ancla. Ahora bien, más allá de la función, aquí la cuestión es situar efectivamente que nuestra fe, nuestra esperanza, tiene una profunda razón de ser. Dice la cita, en el mismo momento en que los magos guiados por la estrella adoraron al nuevo rey, Cristo, llegó el fin para la astrología, porque desde entonces las estrellas giran según la órbita establecida por Cristo. Esto quiere decir que es Cristo quien da fundamento y sentido a todo. Es decir, si una determinada espiritualidad no me lleva a una esperanza real, entonces no tiene sentido. Y entonces esa espiritualidad es vana por sí misma. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra esperanza y nuestra fe cimentada en una persona, en Dios. Bien. Tenemos, por otra parte, un error de traducción. En el Nuevo Testamento, pero en la antigüedad, pues sabemos que se escribió en griego. Ahora bien, cuando se habla de, de fe, se utilizaba el término hipóstasis, que en griego quiere decir substancia. En latín, pues se traduce como substancia. Bien. Aquí tenemos una cita conocida para definir lo que es la fe. La fe es la esperanza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Bien, esa sería como la traducción más común. Ahora, ¿cuál fue el error? Que hipóstasis dejó de traducirse como sustancia, como lo que es, y comenzó a traducirse como lo que se cree. Ahora, si yo lo reduzco a lo que se cree como una cuestión subjetiva, es decir, como una creencia individual y una esperanza individual, entonces la interpretación se presta más a algo que Martín Lutero precisamente, un error en el que él cayó, que lo tradujo como algo que simplemente yo espero en mi individualidad y en mis deseos, que quizás se alinee un poco al Evangelio, pero al final es una cuestión individual y de mi percepción, desde mi persona. Ahora, lo que está diciendo realmente en la traducción original, cuando hablamos de sustancia, es lo que realmente es, existe, lo que ya es. Por ejemplo, en nosotros como seres humanos ya podemos observar esos rasgos de, de una vida futura. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tenemos esta aspiración innata hacia lo trascendente, hacia aquello que va más allá incluso del tiempo y del espacio. Tenemos esta necesidad de aspirar a aquello que es inmortal. Por ejemplo, un legado, por ejemplo, el amor de padres a hijos, de hijos a nietos, ¿cierto? Algo que de alguna forma va a ser preservado, pero también a Dios. Ahora, de alguna forma, eso ya es una manifestación de lo que es. Por otro lado, también lo que es en la historia, lo que es en la tradición de la iglesia, lo que es en la revelación. Eso ya es, independientemente de la percepción individual de las personas, de quien lo mire. Entonces, ese es un sentido, una esencia que de alguna manera se fue distorsionando poco a poco. Y es importante tenerla muy presente y muy en cuenta en cuanto a realidad para estar firmes en ese conocimiento de nuestra esperanza. Es decir, en qué creemos, qué es lo que esperamos, por qué lo creemos.
es algo que ya es. ¿Y en qué forma es? Bien, así, esas son, digamos, las preguntas que se responden al hacer esa aclaración. Bien, menciona también el texto que antiguamente se representaba al filósofo con una vara. Ajá. Esto porque los filósofos eran personas que viajaban por lugares apoyados de una vara, ya que tenían que caminar bastante. Y se distinguían precisamente un filósofo de un sofista, dado que el filósofo era más bien el que sabía enseñar el arte esencial, el arte de ser hombre de manera recta, el arte de vivir y morir. Él nos dice quién es en realidad el hombre y qué debe hacer para ser verdaderamente hombre. Bien, a Jesucristo se le comenzó a representar precisamente como un filósofo. No porque su persona o sus enseñanzas se reduzcan a eso, sino porque justo Él es quien nos enseña el arte de vivir, de existir, de morir, y además es por eso que no se reduce simplemente a una enseñanza, a una filosofía, es el sentido de vivir, es la vida misma. También se le representaba como el buen pastor, es decir, alguien que además nos va a acompañar, nos va a cuidar en ese caminar, en ese vivir, en ese existir como verdaderos seres humanos. Esa es como unas puntualizaciones que hace la encíclica respecto a la manera en la que se comenzó a concebir la esperanza en la iglesia primitiva. Bien, y se nos habla de la vida eterna, ¿cierto? Nuestra esperanza en la vida eterna, la tenemos en el credo. Bien, pero ciertamente la filosofía es algo que ayuda bastante a poder comprender. Bien, en esencia es eso, dar cuenta de las cosas que hay en el mundo, de sus causas, de las cosas más elementales, de las realidades. Entonces, si bien es necesario preguntarse qué es la vida eterna. Y para los seres humanos eso es sumamente complicado de responder, porque pues, no somos eternos. Somos totalmente limitados, somos seres mortales, somos materiales y si bien tenemos este anhelo que aspira a permanecer, también hay todo una serie de condiciones que nos hacen pues mirar bastante hacia acá, hacia la carne, digamos. Sin embargo, aquí la cuestión es que a pesar de que nos sea difícil pensar en qué es la vida eterna, es posible imaginarlo, vislumbrar y describirlo con palabras. San Agustín hace un muy buen intento. ¿Por qué? Porque si yo como ser humano pienso que la vida eterna va a ser esta vida que yo conozco, pero sin fin, entonces eso incluso me va a invitar a una angustia mayor, ¿cierto? Porque sabemos que en esta existencia pues, hay varias contrariedades, hay sufrimientos, hay limitaciones, hay muchísimas situaciones que realmente no quisiera que fueran eternas. Sin embargo, va muchísimo más allá. San Agustín lo propone de esta forma. La vida eterna sería algo así como abrazar la totalidad, sumergidos en el amor infinito, sin un antes y un después. Fin de la cita. Entonces ya no suena tan mal, ¿cierto? Cuando tenemos la oportunidad de conectarnos con la presencia de Dios, de buscar su rostro y nos concede esos dones maravillosos, esas gracias preciosas de poder sentir su presencia, de poder hallar reposo en Él, de poder entregar todo nuestro ser en Él y abandonarnos en Él, experimentamos un poquito de eso que nos espera.
de eso que Él quiere regalarnos. Nuevamente es algo que solamente podemos imaginar y quizá con mucho esfuerzo. Pero esa promesa de vida eterna es más ni menos que la plenitud en el Señor. Bien, también se nos menciona que la fe es un hábito, es decir, una constante disposición del ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve. Ok, aquí a lo que nos apunta es que para concebir lo que es la vida eterna, la razón no alcanza. Y es necesario esa gracia sobrenatural como don que es la fe, poder abrazar precisamente esa realidad que nos sobrepasa, porque sobrepasa nuestra naturaleza. Entonces, es cuando podemos decir que la fe y la razón pues se necesitan. No se pide que se crea en algo irracional, no se pide que se crea en algo que no es razonable. En realidad la fe, en realidad la razón, cuando logra darse cuenta que es completamente racional y se sigue una cosa de otra, entonces se inclina precisamente a abrazar esta fe porque se da cuenta que que necesita algo más que la naturaleza con la que ella cuenta. En este sentido, la fe es algo que se elige cotidianamente. Hemos dicho que opera en la voluntad, entonces es algo que necesitamos elegir cotidianamente, practicar y ejercitar. Bien, por otra parte, también apuntando hacia el fundamento bíblico, Jesucristo nos explicó lo que es la vida eterna también. ¿Cuál es nuestra esperanza? En el Evangelio de San Juan, cuando Él nos dice, me volverán a ver y se va a alegrar su corazón y nadie les va a quitar esa alegría. Lo que está diciendo es que a veces estando aquí es muy propicio a que alguna situación nos arrebate nuestra alegría, ¿cierto? Estamos en el mundo, porque aún no estamos en ese cumplimiento de esa esperanza, de esa vida plena. Sin embargo, cuando eso ocurra, nada nos va a poder quitar ese gozo de existir en Él, porque ya solamente vamos a estar en Él, en las contrariedades de la existencia actual. Bien, va realizando, como lo vemos en la estructura, una serie de preguntas, va respondiéndolas, y aquí apunta hacia si es individualista la esperanza. Y más bien expone de forma muy puntual que es todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque el individualismo más bien corresponde a una ruptura en cuanto a el valor de la unidad, de la comunidad. Si bien la decisión de abrazar la fe ocurre en lo íntimo, en el interior, la disposición de los medios para esa elección solo se da en una comunidad cuyo Dios es el Señor. Feliz el pueblo que tiene a Dios como Señor, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, precisamente porque solo no somos seres aislados, no nacimos solos, no pecamos solos y no nos vamos a salvar solos. Eso es algo que menciono también en la encíclica y, y es necesario saber que vamos como comunidad. Por eso hay una iglesia militante, una iglesia triunfante, una iglesia purgante, que incluso está trabajando, digámoslo así, en equipo, más allá en comunión. Somos parte del mismo cuerpo. Nosotros oramos por la iglesia purgante ora por nosotros, la iglesia triunfante está también orando por nosotros en esa constante búsqueda de la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, incluso allí es un trabajo en unión. Bien, por supuesto, pues en esa comunión con Dios. Sin Él, pues nada tendría sentido. También se nos dice, no es algo a lo que se pueda acceder simplemente porque se transmitió
se transmitió, digamos, como ejemplo si la persona no lo abraza en su corazón y da como fruto eso que tiene por objeto el amor, el, el precepto, ¿bien? Que debe brotar de un corazón limpio, ¿no? Una buena conciencia y una fe sincera. Es decir, es algo también muy activo. Veíamos que la fe es un hábito, es algo que tenemos que estar eligiendo cotidianamente. Cada decisión debe ser guiada por esto, por el amor. Y buscar constantemente, pues, que el Señor limpie nuestro corazón, que nos guíe, nos forme una buena conciencia y buscar también una fe sincera. Es decir, ese don del Espíritu Santo ciertamente, pero también esa disposición de mi voluntad para que sea sincera. Bien, y también es una esperanza activa, por lo tanto, está inclinada por completo hacia el servicio, o sea, la entrega a los demás, que construye y trabaja para su comunidad, el bien de las almas, que se manifiesta en servicio, en entrega y donación de sí por el bien de las almas, ¿cierto? Entonces, nuevamente, aquí vemos ese trabajo en equipo, esa comunión. Después tenemos el apartado que nos dice la transformación de la fe, esperanza cristiana en el tiempo moderno. Y aquí nuevamente hace referencia a esa ruptura, porque tenemos con claridad que la esperanza de la redención se coloca en el restablecimiento del dominio humano, naturaleza, y no de la fe en Jesucristo. Es decir, ¿cuál es la revelación? Que Jesucristo salva. Bien, ahora, Él es mi esperanza. Esa es mi esperanza, que Él me salva, en Él tengo salvación. Pero sucede que el ser humano, al querer nuevamente colocarse como un ser individual, rechaza, hace a un lado esa verdadera salvación y decide crearla por sí mismo, con un intento de dominio sobre la naturaleza mediante el conocimiento de ella, mediante el conocimiento de sus leyes. Entonces se busca una especie de sustitución y eso es lo que ocurre. Tenemos aquí tres filósofos que con claridad podemos detectar cayeron en esta corrupción del pensamiento al final de cuentas. Hubo más bien en el progreso, pero no en Jesucristo como Dios que salva, sino en el desarrollo de las potencialidades humanas, cayendo incluso en el cientificismo, en las capacidades de lo que el ser humano puede llegar a lograr por medio de su conocimiento, por medio de sus creaciones. Bien, cientificismo haciendo aquí la división importante, la distinción, que no es lo mismo ciencia que cientificismo. La ciencia está al servicio del ser humano para comprender precisamente el mundo, para comprenderse a sí mismo. Sin embargo, el cientificismo es el ser humano al servicio de la ciencia y como si no hubiera nada más por encima de la ciencia, teniendo una especie de fe ciega en la ciencia, mal entendida, además, porque se considera como infalible, siendo que la razón es producida por la razón del ser humano y la razón es ilimitada. Entonces es más bien un vicio, digamos, de la razón, el cientificismo. Bien, después tenemos acá quien nos apunta a tener fe, más bien, pero ahora en la razón en sí misma. Y si se tiene una fe, es porque es racional, no porque se tengan razones para, para creer en Jesucristo, para, para señalar que efectivamente la fe en Dios tiene su sentido en Él, en quien vino, en quien dio su vida por nosotros, sino más bien porque es razonable. Nuevamente, el foco está en ser humano, que es un fruto, un producto de Él,
que es la razón. Ahora, también hace una reinterpretación de lo que es el reino de Dios y lo coloca como si fuera alcanzable por medio de esta fe en la razón. Además de que sería un reino más terrenal, no algo que esperamos en una vida futura, como lo dice nuestro credo, sino algo que podríamos construir aquí en esta vida. Suena bastante seductor, sin embargo, es importante ver precisamente esa ruptura con el fundamento. Bien, después tenemos la propuesta de Marx, quien nos dice, bueno, ahora hay que tener entonces fe en la política, alcanzar esa reinterpretación del reino de Dios más terrenal, pero por medio de la política, por medio de una economía como él la proponía. Bien, entonces vemos pues las fallas de esas propuestas, dado que están basadas en un error antropológico, en una interpretación muy equivocada de la realidad. ¿Por qué? Porque distorsiona precisamente la verdadera naturaleza del ser humano. El ser humano no va a estar feliz y no va a ser pleno. Recordemos que la felicidad es la plenitud de la persona. Quienes más se acercan a esa plenitud pues son los santos, porque más cerca están de la semejanza de la imagen de Dios, de ser semejantes a Él. Si bien todos tenemos su imagen, podemos trabajar en ser semejantes a Dios. Ahora, si yo no tomo en cuenta eso y más bien comienzo a distorsionar la propia naturaleza humana, incluso los valores, las virtudes como tal, eh, pues voy a tener un tremendo desastre histórico, como lo ha probado ser la Revolución Francesa, quien por ejemplo ofrecía libertad y un reinado de la razón, distorsionando lo que es la libertad y enalteciendo en demasía lo que es la razón. Es decir, una exaltación incluso de las facultades humanas. Sin sentido, porque nuevamente la salvación no viene del ser humano. La salvación del ser humano no va a venir del ser humano. Bien, eso pues lo tenemos claro en otras explicaciones más puntuales en cuanto a esta antropología filosófica y en cuanto a la salvación misma. Pero bien, siguiendo con este recuento histórico, aquí lo hace precisamente para señalar ya algunos fracasos de esos errores antropológicos, que son bastante tangibles al seguirlos en la historia. Ahora, también señala pues este problema del materialismo, de el considerar que el ser humano simplemente es pues un ser material, como si no tuviera espíritu, como si no tuviera algo más que requiere pues salvación. Si el ser humano solamente es cuerpo, pues claro, hay que solucionar solamente las cuestiones externas, las cuestiones materiales, pero no es así, ¿cierto? Bien, entonces tenemos que por naturaleza hubo una caída del ser humano, ¿cierto? En ese pecado original. A partir de allí tenemos una naturaleza con una tendencia hacia el pecado. Entonces, ya que tenemos libre albedrío para abrazar la presencia de Dios, para buscar su rostro, para abrazar la revelación o para rechazarlo, entonces siempre es posible que el mal encuentre una entrada. ¿Por qué? Porque el rechazar a Dios, esa ausencia de Dios ya es mal, porque Dios es el bien absoluto. Entonces, es por ello que el mal no termina cuando la economía, la política, la ciencia avance. Porque mientras exista una opción a vivir sin Dios, el mal encontrará una entrada. Ahora, Dios no va a ir en contra de su creación quitándonos el libre albedrío. Él nos hizo ya originalmente así. Si nos tendré que destruirnos para
para acabar con la opción al mal, porque nosotros somos en esencia con capacidad para elegir entre el bien y el mal. Es por eso que pues no nos destruye por amor. Bien, tenemos por otro lado los lugares de aprendizaje y del ejercicio de la esperanza. Bien, el primero de ellos es la oración como escuela de la esperanza. Este jarrón tiene la pretensión de ilustrar un poco lo que San Agustín explica de una manera muy bella. Si bien para recibir esa vida eterna, para recibir esa vida que esperamos, esa vida en la que tenemos fe, para poder estar con Dios en plenitud, es necesario prepararnos, preparar el espíritu, preparar el alma. ¿Y en qué forma lo vamos a preparar? Con la oración, dado que ella ensancha el corazón y lo prepara para la realidad venidera. Ajá, lo que mencionaba hace un momento, que esos momentos de oración profunda, de contemplación, son pequeños destellos de lo que Dios quiere darnos en esa promesa a nuestra esperanza. Bien, el jarrón, cuando está lleno de vinagre, si yo le pongo miel, no va a tener ningún sentido. Ajá, y va a haber solamente un desastre. Se desperdiciaría, ¿cierto? La miel incluso. Primero hay que vaciar el vinagre y lavarlo bien para quitarle todos los restos de esa sustancia. Y después, ahora sí, pueda recibir la miel y tenga sentido como contenedor. Entonces, ese es el proceso que hay que seguir para, en ese caso, también es necesario seguir un proceso para vaciarnos de todo aquello que es sumamente mundano, muy de aquí, por así decirlo, y poder empezar a vislumbrar incluso ese regalo de la vida eterna, de la salvación. Bien, también se nos menciona en sentido estricto, no podemos construir el reino de Dios porque es un don. Y es precisamente la grande y bella respuesta a la esperanza. Nuevamente, mediante la oración es posible incluso mantener ardiente, ferviente esa esperanza, mantener la vista en ese don tan maravilloso, en poder estar firmes sabiendo que la, la salvación, la vida eterna, esa promesa de Dios, ese reino de Dios, es una respuesta precisamente a nuestra esperanza, que continuamos eh, manteniendo viva mediante la oración. Bien, la disposición a Dios hace nuestra esperanza activa y solo así es verdaderamente humana, porque lo veíamos, puede haber esperanza en otras cosas, en el ser humano mismo. Sin embargo, eso ni siquiera es plenamente humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiende eh, únicamente hacia otro ser humano. No se limita a eso, aspira a más. Y eso que a lo que aspira, pues es inmenso, es absoluto, es infinito, es Dios mismo. Bien. Después tenemos el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje y la esperanza. Ciertamente, el sufrimiento es incluso un misterio, sobre todo cuando hablamos del sufrimiento de los inocentes. Sin embargo, encontramos algo maravilloso, un regalo precioso, contemplando en especial estos días de Pascua, lo que fue la Semana Santa, en esa entrega de nuestro Señor Jesucristo, porque siendo Él Dios, siendo el perfecto hombre, decidió sufrir hasta el extremo para comprender a aquellos que sufren. Y siendo inocente, es decir, en cada inocente que sufre podemos encontrar también esa imagen y semejanza de Jesucristo, de
de alguna forma más profunda en la capacidad de sufrir. Bien, pues es un misterio, es algo que solo con la fe podemos abrazar y hacer nuestro en nuestro corazón. Ciertamente los mártires, los santos nos han dado ejemplo de eso. Y también hay pues un sentido en la esperanza. Hay un lugar, digamos, en la esperanza para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Lo que quiere decir que si bien el sufrimiento es un mal, no hay sufrimiento que Dios no permita sin poder obtener de él un mayor bien. Nuevamente, para la mente humana es imposible alcanzar a vislumbrar lo que es ser omnipotente, omnisciente, el saberlo todo. Pero Dios sí lo sabe. Por fe sabemos que es así y lo creemos. Y es completamente racional porque es Dios. Bien, entonces, em, nuevamente, si algo como el sufrimiento lo apuntamos y le damos ese sentido en Jesucristo, en unirnos más a Él, en ofrecérselo, en que nos enseñe a sufrir y a crecer en Él como seres humanos, como hijos de Dios, entonces tiene un sentido, tiene más lugar incluso la esperanza. Crece en esos momentos de tribulación y oscuridad cuando sufrimos. En la encíclica hay un momento en el que habla precisamente sobre las cartas de un mártir que escribió desde la cárcel donde sufría tremendas torturas y, y extraje un breve pasaje que dice: está siempre conmigo y me libra de las tribulaciones y las convierte en dulzura, porque es eterna su misericordia. En medio de estos tormentos que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios, estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Nuevamente, a lo que está apuntando aquí es que incluso en las mayores tribulaciones, en los momentos de más oscuridad, en lo íntimo del corazón, cuando habita la esperanza, cuando la mirada está en Jesucristo, hay una luz. Hay precisamente eso, la esperanza de que Él está allí y de que la respuesta a las oraciones, la respuesta a esa entrega va a llegar, no en esta vida, pero va a llegar dado que su presencia está allí, dado que ya está respondiendo con su presencia, con esa promesa de aquel que no sabe mentir. Bien. La tercera, el juicio como lugar de aprendizaje y ejercicio de la esperanza. Bien, aquí hay un fresco, la Capilla Sixtina, de El Juicio, precisamente así se llama, y justo en la encíclica se nos explica que la Iglesia occidental ha fijado un poco más la mirada en la parte de la justicia, juicio, justicia. Sin embargo, la Iglesia oriental ha fijado un poco más la mirada en la parte de la esperanza, es decir, el juicio es para justicia, pero también es motivo de esperanza. Bien, por ello lo representan en las iglesias orientales, o esa es la manera en la que se ha mantenido la representación desde los primeros cristianos a Jesucristo como rey, porque finalmente cuando Él venga, pues va a venir como rey para gobernarlo todo, ¿cierto? El rey del universo. Entonces, es importante tener en cuenta, tener en mente que
El Señor es un Dios lleno de misericordia, pero también justo. De tal forma que en el banquete no se van a sentar los asesinos a un lado de las víctimas, porque hay justicia. Esto nos sirve más que quizá podría tomarse incluso como una amenaza y por motivo de sentir miedo, ¿cierto? Y decir, entonces voy a creer porque tengo miedo de que eso no ocurra. Pero sería una mirada bastante simplista en el sentido de que en realidad lo que se pide es buscar y elegir el bien por amor y vislumbrando que por supuesto cada decisión va a tener una consecuencia y que si yo elijo el mal es lo que voy a tener. Ajá, entonces se apunta a esta relación entre el juicio y la esperanza, sobre todo como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y al mismo tiempo como esperanza en la justicia de Dios. Porque recordemos que al final quienes cuando dan ese paso a su conversión es cuando por fin tienen esperanza. Entonces, una vez que yo busco precisamente ordenar mi vida presente, que escucho mi conciencia y que acepto esa conversión, acepto a Jesucristo en mi vida, entonces soy parte y abrazo esa esperanza. Quienes la rechazan no es porque no la tengan, quienes viven sin esperanza no es porque no la, más bien no es porque no exista, sino es porque ellos mismos la han rechazado, porque se abrazan a sus propias esperanzas, a sus propias fuerzas. Y allí, por supuesto, que no hay más que pues ese vacío del que tanto se habla en el existencialismo y en el nihilismo, ese sinsentido. Sin embargo, hay una esperanza y yo decido si la abrazo. Como generación podemos también decidir abrazar esa esperanza, recibir ese regalo de la tradición y entonces vivir como generación de una forma distinta, lo cual se conquista precisamente mediante la vida en comunidad, ¿cierto? Entonces, pues vemos que efectivamente hay una herida en la actualidad a la esperanza como comunidad, ¿cierto? Em, las comunidades pues son formadas por miembros. Lo importante es que esos miembros tomen esa conciencia y decidan precisamente hacer viva y abrazar esa esperanza y transmitirla, como lo veíamos al principio, en hechos. Transmitir el Evangelio en vida, por mi vida, por la paz que puedo transmitir a otros, por la verdad, por la belleza, por el bien. Entonces, es una encíclica preciosa que nos invita a reafirmar, a conocer y abrazar en qué tenemos nuestra esperanza. ¿En quién está nuestra esperanza y gracias a quién? Por ejemplo, el testimonio de tantos santos, de tantos mártires que han dado su vida por esa esperanza, por esa fe. ¿Cómo es posible poder hacer eso? Pues solamente conociendo esa esperanza y estando muy firmes en ella, sabiendo que de alguna manera Dios ya me quiere dar destellos de esa promesa mediante la oración, mediante el mantenerme firme en las tribulaciones y buscarlo más y crecer, puesto que para ello es el sufrimiento una oportunidad para crecer y madurar. Entonces, em, también mirando a que va a llegar un momento en el que, por supuesto, Él vendrá como rey a juzgar a vivos y muertos. Todo eso con la finalidad, vaya, de saber, de darnos cuenta que pertenecemos a algo muchísimo más grande que nosotros mismos.
nuestras propias expectativas, que nuestras propias metas como seres humanos. Por supuesto que conforme se vayan alineando al corazón de Dios, pues van a ser precisamente una esperanza más, pues más acertada en cuanto a sueños, a metas se refiere, personales. Sin embargo, precisamente porque formará parte de algo muchísimo más grande. Es decir, si yo quiero realizar mi vida, mi vocación, por ejemplo, con miras hacia el servicio a los demás, porque mi regalo para Jesucristo es buscar la salvación de las almas, entonces me estoy alineando a su voluntad, me estoy alineando a su corazón y mi esperanza como ser humano está unida vivamente a la esperanza de la iglesia. Es una encíclica maravillosa que invita también incluso al diálogo con la propia época, si bien hay una ruptura en cuanto a la concepción de la modernidad y, y nuestra esperanza, que va un poco en contra, pareciera, pero invita a dialogar respecto a que nosotros, nuestra iglesia, tiene un conocimiento verdadero que puede aportar a la vida, a la existencia. Entonces es importante que incluso nosotros, que ya formamos parte de ella, pues podamos mirar los orígenes, los fundamentos y el sentido de nuestra esperanza para poder compartirla pues en esta época y vaya, para la época que sea, pero dado que somos contemporáneos, pues esa es la invitación, ¿cierto? Conocer nuestra esperanza, dar razón de ella y sobre todo vivirla en lo íntimo del corazón y transmitirla en comunidades, que se vea reflejado en una vida pues cristiana. Y muchas gracias. Esa ha sido la exposición.